yo no hablar de aquí hasta el último. Más bien, muchas gracias porque ustedes tienen oídos tan lindos y sensibles que a uno le produce ganas de decir estos comentarios que no los digo a nadie, solo a ustedes. Nada más. Nada más. Gracias, Ivancito, por abrir su corazón, por abrir eh, la situación en la que usted está viviendo. En alguna ocasión tuve la oportunidad de escuchar una charla interesante en donde hablaban de la diferencia de creer en Dios y creerle a Dios. Y hay una gran diferencia, y la gran diferencia está en que todos, de hecho, creemos en Dios. Todos, de hecho, creemos en la existencia de Dios. Pero hay una diferencia importante, hay un paso firme y ese paso se llama fe. El creerle a Dios necesita ese paso de fe. Y ese paso de fe, en la misma palabra de Dios, dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Entonces, esa certeza de lo que no se ve, aparentemente las cosas no están de la forma en la que yo quisiera, pero Dios y sus planes tiene un, un propósito grande y mayor. Entonces, el creer en Dios y el creerle a Dios tiene tal vez una pequeña diferencia. Y esa pequeña, gran diferencia es esa fe que acabamos de decir. Saber que Dios lo va a hacer, saber que Él en su infinito amor y misericordia va a conceder los anhelos de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, casualmente hoy vamos a ver un tema bastante bonito en donde vamos a ver un poco cómo somos nosotros, en qué estamos divididos, de qué estamos formados. Y entendiendo de qué estamos formados, vamos a descubrir cómo la sanidad de corazón, cómo el corazón influye justamente para reflexionar y darnos cuenta de que esa fe de la que acabamos de hablar hace un valor diferencial en nuestra vida, en el camino de nuestra vida. Porque habrán cosas que nosotros no vemos, habrán cosas que nosotros no sentimos, pero al final es que Dios siempre está obrando en toda situación. A veces la voluntad de Dios no, no la avanzamos a discernir con nuestra propia inteligencia. Tienes Necesitamos razón, no lo fueron. Sí, está. casualmente de la fe. Entonces, también en la palabra de Dios dice algo bien bonito, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces tiene esas tres características. Entonces, cuando nos ponemos en manos de Dios, sabemos que si nos ponemos en la voluntad de Él, lo que Él haga es bueno, es agradable y sobre todo es perfecto. ¿Sí? Gracias, Ivancito, nuevamente por compartirnos. Sabemos que son cosas que en ocasiones no son fáciles decirlas, pero entendemos también que aquí como hermanos de Maús, nosotros podemos soportarnos entre nosotros, ayudarnos, empujarnos y levantarnos, pero gracias al amor de Dios. Entonces, no sé si empezamos ya. Empecemos porque hay unas Sí. dos actividades pequeñitas, como quien esperamos hasta que el resto del grupo se integre y también un poco medio para romper el hielo, como se dice comúnmente, ¿sí? Buenas noches con todos nuevamente, gracias por estar aquí. Es la tercera sesión de este pequeñito taller que hemos llamado Sanidad de Corazón. Espero que poco a poco vayamos alimentando un poco nuestro conocimiento en función de algunas cositas que hemos logrado descubrir. Para hacer un chico resumen de las dos sesiones anteriores, en la primera sesión habíamos visto lo importante de saber que la sanidad de corazón no es una sanidad que comúnmente se la conoce, ¿no? Veíamos al principio que decíamos que en muchas ocasiones hemos escuchado que el tiempo lo cura todo.
El tiempo pasará y el tiempo lo cura todo, pero en realidad esa cura o ese remedio es un remedio eventual, es un remedio parche, no es algo integral. Pero sí sabemos nosotros que Dios es el que nos cura de manera integral. Dios nos cura de alma, Dios nos cura de cuerpo y Dios nos cura de espíritu, que esa es una sanidad integral. Y en medio de esas tres partes está el corazón como esa figura de nuestras intenciones, como esa figura de lo que tenemos que cuidar para podernos, para poder salir, para poder sobrellevar cualquier situación que se nos presenta. En este contexto de la primera sesión vimos que lo importante de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que Dios sea nuestro Señor y Salvador. Pero al reconocerlo, entendemos que tenemos también compromisos, y uno de los compromisos más importantes es seguirle, seguir sus pasos. Cuando Jesucristo vino al mundo, se acercó hacia unos pescadores y les dijo, sígueme. No les dijo nada más. Les dijo, sígueme. Y ellos dejando sus redes, dejando todo lo que estaban haciendo, le siguieron. Y asimismo, hubo un día en donde a nosotros, Jesucristo, en una oportunidad que tuvimos de un retiro, nos dijo, sígueme. Y nos dijo de varias formas. Nos dijo a través de un hermano en una charla, nos dijo a través de un lugar, de un pedacito de cielo que tenemos, nos dijo a través de una experiencia, a través de una canción, muchas cosas, a través de testimonios de vida, a través de todo eso, Dios nos dijo, sígueme. Y no sé si nosotros, así como los pescadores, pudimos dejar todo lo que estábamos haciendo, dejar todas esas cosas y seguirles. Ese es uno de los compromisos a los cuales en la primera sesión pudimos nosotros... Javiercito, espera un momentito. Sí, Esteban Quintuña, por favor, puede poner en silencio su micrófono. Jorgito Espinosa también, que está conectado. Gracias. Para que pueda, no hay interrupciones para Javiercito. Ya, sí, creo que está haciendo un poquito de eco. Sí, perdón. Ya está. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Como les decía, en esa primera sesión tuvimos la oportunidad de reconocerle a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y los compromisos a los que nosotros llegamos justamente fue uno de ellos el seguirle entendiendo que Jesucristo, como dice en su palabra, es el camino, la verdad y la vida. Si es que es el camino, la verdad y la vida, solamente a través de la experiencia que tuvo Jesucristo en este mundo, nosotros le podemos seguir. Asimismo, pudimos determinar y pudimos ver ese nivel de obediencia. Recordemos que hablábamos de esa obediencia increíble de María. Dicen los estudiosos que María, cuando fue anunciado por el arcángel Gabriel, no tenía más de unos 16 años. Y entendiéndose esa edad, no sé si podemos dimensionar el compromiso que en esa época o para ese momento, para esa situación de costumbres, de sociedad, saber que estaba esperando un hijo sin haberse comprometido todavía. Y a pesar de eso, ella dijo una de las frases tal vez más hermosas, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y ese nivel de obediencia, ese nivel de compromiso, ese nivel de seguirle a Dios es justamente aquellas cosas en las que cuando nosotros le reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es lo que debemos hacer, es lo que debemos seguir. Ahora, también entendíamos que Dios en su plan perfecto ya conocía o ya conoce cómo somos nosotros en realidad. Lamentablemente, nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza es una naturaleza que nos lleva hacia justamente esas situaciones que Dios no quiere. Pero Él, en su infinito amor y misericordia, dice que cada mañana renueva sus misericordias para nuestra vida. Es decir, cada mañana somos un libro nuevo para escribir una nueva historia en nuestras vidas.
Eso es un poco lo que vimos en la primera sesión. En la segunda sesión hablábamos un poco, empezábamos conversando sobre el poder de la palabra y hablábamos y escuchábamos un poco sobre cómo experiencias científicas inclusive podíamos determinar que las palabras positivas hacían o calaban de una forma especial en los sentimientos y en la convicción de las personas. Y cosa contraria a las palabras negativas, como las palabras negativas podrían formar frustraciones, podrían formar comportamientos no deseados de parte de las personas. Hablábamos inclusive de la relación con nuestros hijos o de la relación con nuestro entorno familiar, cómo esas palabras positivas o esas palabras negativas hacían grandes diferencias en los comportamientos de las personas. También pudimos ver un poco sobre algunos aspectos en donde influyen las palabras dentro del contexto de lo que Dios vino a hacer en este mundo, ¿no? Dios vino a enseñarnos a través de la palabra de Dios y lo importante que la palabra de Dios se vuelve para nuestro diario vivir. En ocasiones podemos escuchar disertaciones científicas, podemos escuchar, no sé, comentarios o escuchar presentaciones espectaculares de varios eruditos en varias materias, pero entendemos que cuando vino Jesús a la tierra hablaba en un lenguaje común, en un lenguaje cotidiano, inclusive para muchos el lenguaje de las parábolas era un lenguaje que se acercaba mucho a la realidad cotidiana y diaria, es decir, era un mensaje que se acercaba para todas las personas, entendible para todos. Entonces, la palabra de Dios tiene ese aspecto fundamental, que llega a todos y que nos llega a través de la acción de algo que es especial, que es el Espíritu Santo. Hace unos pocos días pudimos vivir o recordar la experiencia de Pentecostés, en donde veíamos cómo el poder del Espíritu Santo permitió que todas las personas pudieran escuchar el mensaje de Dios. Y ese es el Espíritu que está en medio de nosotros. El Espíritu Santo es el que está en medio de nosotros. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, les dijo a los discípulos una frase muy, muy importante. Dijo, les conviene que yo me vaya, porque se quedará un ayudador. Y ese ayudador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la convicción de pecado, es el que nos permite discernir lo bueno de lo malo. Y ese Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, es decir, vive en cada uno de nosotros. ¿Acaso no sabemos que somos templo del Espíritu Santo? Sí, y somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cómo sabemos si es que el Espíritu Santo en realidad está viviendo en nosotros? Porque hay una de las cosas que el Espíritu Santo evidencia en nuestra vida, y esos son los famosos frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros emanamos paz, cuando nosotros emanamos benignidad, mansedumbre, dominio propio, paciencia, amor, todos esos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos conocerle al Espíritu Santo que mora en nuestras vidas cuando en nuestras vidas ese fruto nos sale, cuando ese fruto está presente en todas nuestras acciones? Entonces es importante reconocer que en esa Santísima Trinidad que nosotros conocemos tanto a Dios Padre como a Dios Hijo como al Espíritu Santo, son 3 y 1, ¿no es cierto? Ese es uno de los misterios más grandes, el misterio de la Santísima Trinidad. 3 en 1. Dios Padre como esa representación de la instrucción principal, Dios Hijo como esa acción, como ese verbo que vino a cumplir con un mandamiento, con un mandato de Dios Padre, y el Espíritu Santo como ese poder, como esa fuerza para hacer que todas las cosas sucedan. Porque cuando de bebé, del machito, para que le vea cómo era. Buenas noches, Oscar, no sé si puede apagar su micrófono, perdón. Buenas noches, gracias, Oscar. Como decía, el Espíritu Santo fue el que concebió en María a Jesús. El Espíritu Santo fue el que
el que con lenguas de fuego instruyó a los discípulos, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es el que genera ese poder para hacer la diferencia en nuestras vidas. Es un poco lo que hablábamos en el segundo taller, en la segunda presentación. Lamentablemente, bueno, han pasado, creo yo, unas 3 o 4 semanas, y por eso es importante hacer un pequeño resumen. Hoy vamos a entender, o más que entender, hoy vamos a analizar un poco de qué estamos nosotros compuestos. Y aquí vamos a revisar 3 temas importantes. Creo que ya habíamos revisado antes de que decíamos que nosotros estamos compuestos por 3 componentes básicos. Nuestro cuerpo, lo físico, lo que nos podemos tocar, lo que tiene relación con el medio ambiente, nuestra alma, que es todo lo que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra mente, y nuestro espíritu, lo que nos relaciona con Dios. Esos 3 componentes es de lo que estamos formados nosotros: cuerpo, alma y espíritu. Y aquí hay algo importante o interesante. Muchas de las veces podemos confundir entre lo que es alma y espíritu, ¿no? Porque eso es la parte inmaterial de nuestra vida. Y a veces pensamos que el alma es la que nos relaciona directamente con Dios. Y en realidad no es eso. En realidad el espíritu es lo que nos relaciona con Dios. Hoy vamos a ver un poco en detalle esos 3 componentes y cómo pueden influir esos 3 componentes, o cómo, entendiendo esos 3 componentes, podemos nosotros tomar la determinación de sanar nuestro corazón. Y el corazón está en medio de esos 3 componentes, ¿no? El corazón como la figura justamente de ese punto de equilibrio entre los 3 aspectos importantes: el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Listo? Entonces, recién vamos a empezar y vamos a empezar de la forma en la que siempre debemos empezar todo taller o todas las cosas de nuestra vida. En ocasiones nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué pasó tal cosa? O Señor, ¿por qué no tengo éxito? O Señor, tal cosa. Pero yo siempre me imagino a Dios diciéndome, oraste antes, me pediste antes, pediste que se haga mi voluntad, y siempre reconozco que muchas de las veces yo primero actúo y después le pido a Dios que me guíe, cuando es siempre al revés. Primero tenemos que pedirle a Dios la guía y la dirección, y luego tomar esas decisiones que nosotros queremos tomar en función de esa guía de Dios. Entonces, hoy para empezar, vamos a pedirle la guía y la instrucción de Dios para que en esta noche sea Él mismo el que transmita el mensaje, Él mismo a través del Espíritu Santo el que nos muestre ese camino hacia donde nosotros debemos tomar, que sea Dios el que guíe esta noche. Entonces, no sé si algún hermano quiera ayudarnos con la oración para arrancar, o lo hacemos dedocráticamente, como ustedes gusten. Dedocráticamente. Ya, entonces aquí en mi pantalla le estoy viendo, ahí está, Ivancito Flores. Ayúdenos, por favor, usted con la oración para arrancar esta sesión. Sí, muchas gracias. Gracias, hermano. Señor Padre Santo, te agradecemos por el día, Padre bueno, te agradecemos por lo vivido, Padre Santo, por tus cuidados, tu protección, Padre bueno. Te agradecemos por las palabras que has puesto en nuestro hermano Javier, que seas tú las que construyan en nuestros corazones todas esas enseñanzas, Padre bueno. Te agradecemos por nuestras familias, te agradecemos por los hermanos que también les cuidas, a los hermanos que no están presentes, Padre bueno, y a sus familias. Te agradecemos por la sanación de todos los enfermos, Padre bueno, y por todas las familias que están sufriendo, Padre amado. Te agradecemos por la reunión de este día, por ver a todos nuestros padres sanos y salvos y alegres, Padre Santo, compartiendo la alegría de cada una de nuestras familias, Padre bueno. Todo esto, Padre bueno, en tu nombre y con
con la asistencia del Espíritu Santo, Padre bueno, siempre en tu nombre, y en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Ivancito. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, voy a compartirles la pantalla para indicar la sesión. Ivancito, no sé si me pueden ayudar en el escudo. En el escudo que usted tenga en su pantalla, ahí hay una opción que dice permitir compartir pantalla. Al lado de participantes, al lado izquierdo de participantes hay un escudo. Si usted da un clic ahí, más arribita hay una opción que dice permitir pantalla o share screen, si está en inglés su... En la mitad está con un cuadradito verde quizá. También hay una opción que está con verde que dice share screen. Mejor en español. Compartir pantalla, dice Ivancito, con verde. En la mitad. Abajo. A ver, sí, pero en Copa me sale pantalla, pizarra, phone, iPad, reproducción automática, reproducción automática y reproducción automática. Pantalla nomás pongamos. Por eso, en pantalla está. No, en el escudito mejor, Ivancito. Tiene usted el escudo al lado izquierdo de participantes, hay un escudo que debe tener usted. Básico, avanzado, no. Reproducción automática. Exacto, ahí póngale, por favor. Ya. No sé si es que le salió. No todavía. Raro. Le puede poner otra vez en el escudito y leernos lo que tiene usted en su opción. Dice reproducción automática. ¿Qué más opciones dice? Nada más. En el escudito le está aplastando. Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Compartir Porque sonido. más abajito, no, creo que usted le está aplastando en lo que es el botoncito verde. Cuando usted le aplasta en el botón verde, no en el botón verde, en el escudito que está a mano izquierda. Sálgase de ahí. Chat. No, más al lado de chat dice participantes y al lado está un escudo. Participante, ya, a ver, en el escudo. Ya. Permitir que los participantes compartir pantalla. Exacto, exacto. Ese. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Ivancito. Ya, les voy a compartir. Bravo, Ivancito, bravo. En vivo no hay cosa igual. Listo. Ya. Ahí se está compartiendo la pantalla, ¿no es cierto? ¿Me pueden confirmar? Sí, sí está, sí está. Perfecto. Ya. Listo. Entonces, como decía, vamos a la tercera parte, ¿no es cierto? En esta tercera parte vamos a ver justamente de lo que habíamos comentado de manera de introducción, de cómo estamos divididos o cómo estamos nosotros conformados por cuerpo, en donde está toda la parte de la anatomía, la morfología, la fisiología, todo lo que nosotros nos podemos sentir y tocar, ¿no es cierto? Como entendiéndose como nuestra parte física, de órganos, de tejidos y toda la parte de funciones orgánicas que tenemos, ¿no es cierto? El alma, que está comprendido por nuestros pensamientos a través de nuestra mente,
nuestra voluntad, nuestra intención, la motivación, y ahí está el famoso libre albedrío, y los sentimientos, todas las emociones que nosotros podemos presentar, ¿no es cierto? Alegría, tristeza, enojo, molestia, etcétera, ¿no es cierto? Esos son los sentimientos. Eh, lo que sí les pido de favor, hoy día vamos a ver algunos versículos bíblicos. La base de este tallercito está fundamentado netamente en la palabra de Dios. Entonces sí quisiera que algunas personas podamos irnos a nuestras Biblias y leer, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Si alguien me puede ayudar con este versículo. Leo, Javier. Por favor, Padre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Por favor. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma, su cuerpo, hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Palabra del Señor. Gracias, Patricio. En realidad ahí podemos ver cómo en la palabra de Dios se puede hablar claramente de estos tres componentes, ¿no es cierto? Del espíritu, del alma y del cuerpo. Vamos entonces a detallar un poquito de qué nomás comprende estos tres componentes, ¿no? Otra de las cosas, en cualquier momento, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna observación, algún comentario, pues encantado, abra su micrófono y hacemos el comentario, ¿sí? El cuerpo. El cuerpo veíamos hace un rato que es justamente esa relación que tenemos nosotros con el medio ambiente. El cuerpo está formado a sí mismo por estos tres componentes. La anatomía, que está todo lo relacionado con células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, todo lo que es la fisiología, el funcionamiento de cada órgano y sentido. La morfología, que es la apariencia externa de nuestro cuerpo, y esto es justamente lo que nos relaciona a nosotros con el ambiente. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestro cuerpo? El plan de Dios es siempre mantenernos con salud, con vigor y con bienestar. Ese es el plan de Dios. ¿Cuáles son las dificultades principales que se presentan en nuestro cuerpo? Es justamente que como consecuencia de desequilibrios tanto en el alma como en el espíritu, se pueden presentar situaciones que somatizamos en función de esos desequilibrios, ¿no? Que generalmente son de origen nervioso, tales como dolores de cabeza, espasmos estomacales, alteraciones de la piel, taquicardias, etcétera. Es decir, desequilibrios tanto emocionales en nuestra alma como espirituales pueden desencadenar en nuestro cuerpo como la evidencia justamente de esos desequilibrios, de estas situaciones que nos afectan la salud. Aquí podemos de pronto revisar en nuestras Biblias lo que dice en el libro de Proverbios, el capítulo 17, versículo 22. Si alguien me ayuda, por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, el capítulo 17, el versículo 22. Yo tengo, el buen humor hace bien el organismo. Si el espíritu está triste, los nervios se deprimen. ¡Qué maravilla! Hoy justamente hicimos ese ejercicio del buen humor, ¿no es cierto? ¿Qué dice del buen humor, mi querido Fabricio? ¿Qué dice qué consecuencia del buen humor? Hace bien al organismo. Perfecto. Uh-huh. ¿Y la segunda parte? Y si el espíritu está triste, los nervios se deprimen. Ya. Si el espíritu está triste, ¿no es cierto? Ahí podemos ver cómo consecuencias de esa relación tanto espiritual como emocional pueden afectar a nuestro cuerpo en desórdenes, tanto como veíamos hace un rato, dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Que puede desencadenar de esta forma. Aquí nos acompaña el doctor Pablito y él con criterio profesional de pronto nos puede ayudar un poquito en el sentido de cómo situaciones emocionales podemos nosotros somatizar en nuestro cuerpo. No sé si nos puede ayudar, doctor Pablito. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, hermano. Lo que pasa que normalmente por eso le dices vos las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Entonces la persona
comienza a aumentar. No es que pide la enfermedad, pero lo que tú nos estás acabando de explicar realmente es con bases científicas, ¿no? Con bases científicas, primeramente, lo que Dios quiere para nosotros, muy bien lo que es la parte de la anatomía, la fisiología y la morfología, tienen que trabajar en conjunto. Pero si no tenemos prácticamente la relación con el medio ambiente, en este caso la relación con Dios directa, si somos personas estresadas, nerviosas, intranquilas, de mal carácter, bravos, realmente vamos a tener este tipo de molestias. Decimos, comienza el paciente a somatizar, aumenta el dolor que tiene. Si el dolor es mínimo, lo hace más grande, lo hace más difícil, se dificulta el salir de la patología. Y ahí ya no va ni siquiera bien los medicamentos. Ahí no va bien los medicamentos, porque el paciente puede tomar, como se decía yo, un quintal de tabletas, pero si no cambia su forma de ser, en el caso nuestro, si no volvemos los ojos de Dios, no vamos a conseguir absolutamente nada, ¿no? Esas son las famosas enfermedades psicosomáticas. Ahí también va muy bien lo que tú decías, el hecho de que la persona haga un poco de terapia, ejercicio, también ponte la risoterapia, justo lo que acabo de leer Alex Fabricio, ¿no? La alegría, el gusto. Esa es una de las partes fundamentales para mejorar estos cuadros clínicos. El 90% de pacientes llegan a la consulta con estas molestias y se curan solamente conversando con el médico. Dale oídos a sus dificultades, a sus problemas, no necesitas medicar. El mejor medicamento es la palabra del Señor. Dale un poco de tranquilidad, hablarle, reactivarle, reanimarle, hacerle sentir que es una persona, hijo de Dios, que está bien. Muchas veces, ya te digo, el problema comienza en casa, que no hay quien les escuche, y eso va haciendo que las enfermedades aumenten. Muchas gracias, Pablito. Gracias. En realidad, siempre es importante alimentar la reunión con criterios técnicos y qué mejor de alguien que conoce mucho del tema. En esto también podemos nosotros ver que estos tres aspectos de los que conversábamos no están aislados, o en ocasiones podemos nosotros cultivarla de manera aislada. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos dedicamos a cultivar nuestro cuerpo, nos dedicamos a cultivar nuestra morfología como base y desatendemos las otras partes, desatendemos la parte emocional y más aún desatendemos la parte espiritual? Al generar nosotros esa búsqueda de cuidar y precautelar exclusivamente nuestro cuerpo, caemos en comportamientos narcisistas, caemos en situaciones en donde definitivamente se altera radicalmente el contexto general o la creación de Dios que ha tenido para nosotros. Existen personas que se han dedicado exclusivamente a cultivar su cuerpo y vemos que muchas de las ocasiones son vacíos de mente y más aún vacíos de espíritu, ¿no? Y eso justamente no es el plan o el propósito que Dios ha tenido para nuestras vidas. Vamos ahora a ver un poquito sobre lo que tiene relación al alma, ¿no? El alma o la dimensión psicológica del alma, que justamente está entendida por esa relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Hace un rato veíamos que el cuerpo nos permitía relacionar con el medio ambiente, con el medio al cual nosotros estamos, en el cual nosotros nos desenvolvemos. Ahora vemos que el alma es justamente esa opción que nos permite relacionarnos con nosotros mismos y relacionarnos con las demás personas. Y en el alma también está compuesto por tres aspectos importantes. La mente, que justamente es la facultad para pensar, memorizar, razonar, y es a través de la que se mueve la voluntad. Aquí luego vamos a ver unas cosas interesantes. Las emociones es en donde residen todos nuestros sentimientos, el amor, el odio, etcétera, y la voluntad, que es el instrumento de nuestras decisiones. En la dimensión psicológica es importante considerar cuál es el plan de Dios. El plan de Dios para nuestra alma está un equilibrio psicológico. El plan de Dios es que tengamos nosotros una lucidez mental, una salud emocional y una voluntad firme. Ese es el plan de Dios que tiene para nuestra alma, entendiéndose en estos tres aspectos, en la mente, en las emociones y en la voluntad, hablando de un equilibrio psicológico, de una estabilidad emocional y una voluntad firme.
¿Cuáles son las cosas que necesita nuestra alma? ¿Qué necesita nuestra alma? Nuestra alma necesita salud mental. Y en la salud mental nosotros podemos darnos cuenta que tiene mucho que ver algo que parte en nuestros pensamientos. Muchas de las cosas o muchas de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida parte de algo fundamental, parte de nuestros pensamientos. Y Dios en su infinita sabiduría nos ha permitido reconocer que de allí nacen muchas de las cosas en las que nosotros vamos a hacer. No sé si podemos leer, por favor, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Y aquí está una clave importante de este plan de Dios para nuestra alma, dentro del aspecto de la salud mental. No sé si alguien tiene ya. Patricio, por favor, muchas gracias. Filipenses 4:8. Por Por favor. lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Palabra del Señor. Gracias, Patricio. En otra versión dice, piensen en todo lo bueno, piensen en todo lo agradable, piensen en todo lo de buen nombre. Es decir, que nuestro pensamiento, en lo que nosotros nos fijamos, como decía, como nos acababa de leer, eso va a determinar justamente esa salud mental, esa emoción. El mundo, ¿qué nos dice? El mundo tiene una frase, dice, piensa mal y acertarás. Esa frase es del mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos sobre alerta, estamos buscando a la defensiva cómo protegernos de algún ataque que nos venga de cualquier lado. Pero Dios nos dice todo lo contrario. Dios nos dice, piensen en todo lo bueno, piensen en todo lo de buen nombre. ¿Por qué? Porque la raíz de nuestras acciones está en los pensamientos. Nuestro pensamiento es el inicio de una acción. Y esa acción puede determinar, si es que nosotros lo hacemos repetido, puede determinarse en un hábito. Y esos hábitos nos puede llevar a costumbres y esas costumbres a ataduras. Es decir, nace de un pensamiento. Si es que yo controlo desde el pensamiento, obviamente toda la cadena que sigue se va a romper. Nuevamente, un pensamiento me lleva a una acción. La repetición de esa acción nos lleva a un hábito. El hábito llega a ser una costumbre y esa costumbre nos lleva a una atadura. Y esa atadura obviamente es algo que definitivamente no es productivo para nuestra vida. Podemos entender que Dios en todo lo sabio que es, nos dice que vayamos a la raíz, y la raíz de todo es los pensamientos. Si cuidamos esa raíz, obviamente toda esa cadena se derrumba completamente. El dominio propio y el autocontrol. Sí, el dominio propio y el autocontrol es otra de las necesidades de nuestra alma. No sé si alguien nos puede ayudar con 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Yo, Javier. Gracias, Pablito. Mientras que a ustedes, los perseguidos, les dé el descanso con nosotros en el día en que se manifiesten glorioso el Señor Jesús. Él vendrá del cielo rodeado de su corte de ángeles. Pablito, creo que usted leyó 1 de Timoteo, es 2 de Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Un poquito más adelante. No, segunda carta. Capítulo 1, versículo 7. Esa está. ¿Seguro? No, estoy mal. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Perfecto, ese era, sí. Yo me confundí. Sí, no hay problema. No hay problema. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? Un espíritu de poder,
de amor y de autodisciplina y dominio propio, dice. Ese es el espíritu que nos ha dado Dios. También dice que no nos ha dado. No nos ha dado un espíritu de timidez, de temor, ¿no es cierto? Esa es la esencia, ese es el diseño original de Dios para con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el dominio propio y el autocontrol tiene mucho que ver con el diseño original de Dios para nuestras vidas. Justamente ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de autodisciplina, entendiéndose como dominio propio justamente para esos momentos en donde el descontrol sería lo natural y lo normal, ¿no es cierto? Nos sucede alguna cosa que altera nuestra cotidianidad, que altera nuestro orden establecido, pues obviamente ahí brincamos, como se dice comúnmente, ¿no? Saltamos y queremos ejercer nuestra fuerza, ejercer nuestro carácter, ejercer nuestro vocabulario inclusive, cuando el dominio propio es lo que nos llama a hacerlo primero, ¿no? Aquí, a manera de paréntesis, quiero comentarles una pequeña historia. Eh, Resulta que había un carro que iba, bueno, si es que coincide con alguna cosa real, es mera coincidencia, que iba por la calle y iba conducido por una señora, y la señora rebasaba por todo lado, insultaba y se pasaba el semáforo en rojo, pero en la parte de atrás del carro había una figurita de un pescadito y al lado decía, yo amo a Dios. Entonces un señor que iba atrás llama a la policía y, y llama y dice, resulta que estoy viendo delante de mí un carro que es robado. La policía le detiene a la señora pasos más adelante y dice, hay una denuncia de que el carro ha sido robado. Y la señora dice, no, pero si el carro es mío, aquí está mi matrícula, aquí está mi título de propiedad. Entonces le preguntan al otro señor y le dice, oiga, ¿por qué usted llamó a la policía? Dice, lo que pasa es que yo vi un letrerito en la parte de atrás del carro que decía, yo amo a Dios. Pero la señora se pasaba en rojo, la señora insultaba a las personas que iban a su alrededor. Entonces yo por eso me imaginé que el carro era robado, porque lo uno no tiene coherencia con lo otro. Entonces, ¿cuántas de las veces a muchos de nosotros, a mí en particular, me ha podido pasar algo de que yo podía estar evidenciando algo diferente de lo cual profeso o lo cual digo creer? Y cómo mi dominio propio, mi autocontrol me puede jugar una mala pasada en ese sentido. ¿Cómo puedo yo evidenciar algo diferente a lo que normalmente se tendría que decir? Porque en estos espacios en donde estamos los hermanos de Emaús, es facilito ser espirituales, no es facilito decir yo creo en Dios, pero en los ambientes en donde hay hostilidad, en los ambientes donde no hay de pronto una misma convicción, ahí es el ambiente en donde nosotros debemos evidenciar ese dominio propio y ese autocontrol, justamente como ese fruto del Espíritu Santo que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? Hablábamos de la paz, de la paciencia, de la benignidad como fruto del Espíritu Santo. Entonces, en este versículo que nos acabó de leer Fabricio, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino nos ha dado un espíritu de poder, de control y de dominio propio, ¿no? Y muchas de las veces dicen, pero si ya saben cómo soy yo, ¿por qué me hacen reaccionar de esta forma? Y no es justificativo porque Dios ya nos ha dado justamente dentro de nuestro diseño original, en esencia, ese dominio propio. Otro de los aspectos, otra de las necesidades del alma son las emociones bajo los parámetros de Dios. Y aquí vamos a leer un versículo interesante que sí me gustaría que podamos meditar un poquito. Vamos a leer, por favor, Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 al 23. Yo lo leo, Javiercito. Por favor. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión,
de los demás: generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y el dominio de sí mismo. Gracias, Ivancito. ¿Cuáles son los parámetros que Dios nos pone para nuestras emociones? No sé si puede volvernos a leer lo que nos pide en Gálatas. Caridad empezaba, ¿no es cierto? Con todo gusto. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Muchas gracias, Ivancito. Esos son los parámetros de Dios, ¿no es cierto? En ocasiones nosotros podemos ponernos parámetros del mundo y el parámetro del mundo dice éxito, dinero, dice fama, dice los parámetros del mundo que hoy en día vemos es seguidores, vemos parámetros del mundo de cuentas bancarias, de carros extrafalarios, etcétera, ¿no es cierto? Y esos pueden ser de pronto los parámetros que socialmente nos pueden marcar, pero Dios tiene otro diseño, Dios tiene otros parámetros, y esos son los parámetros que Él busca para nuestro bienestar. Estábamos hablando un poco sobre los aspectos que influyen en el aspecto psicológico, ¿no? En el área psicológica, en el alma, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Y vemos que son necesidades para nuestra alma. Las necesidades son tener esas emociones bajo los parámetros que Dios nos quiere mostrar. Ahora, no son parámetros fáciles, ¿no? No son parámetros que cotidianamente lo podamos sobrellevar. De hecho, muchos hemos podido experimentar que la vida siguiéndole a Dios no es una vida fácil, ¿no? Y de hecho, Dios nos está exigiendo todos los días muchas cosas. Pero lo que sí les puedo garantizar es de que al no ser una vida fácil, en cambio sí es una vida llena. ¿Sí? Sí es una vida llena y llena de mucha satisfacción. Más allá de situaciones en las que podamos nosotros sobrellevar en el día a día, estos parámetros que Dios pone para nuestra vida es justamente porque Él sabe que eso es lo que nos va a llenar. Porque más allá de tener una cuenta con 10 ceros, pero adelante, no atrás, esa cuenta obviamente nos va a dar tal vez la facilidad de disponer de muchas cosas, pero creo yo que al final de los días no nos va a llenar como nos puede llenar muchas otras cosas de las que Dios parametriza para nuestras vidas. Estas necesidades del alma son importantes. Vemos que la salud mental, el dominio propio y el autocontrol y las emociones bajo los parámetros de Dios son justamente esas cosas que Dios en su diseño original ha permitido o quiere que nosotros desarrollemos justamente para que esta segunda parte de la que estamos compuestos tenga un equilibrio para nuestras vidas. Hace un rato veíamos que las personas que se dedican a cultivar su cuerpo exclusivamente pueden caer en comportamientos vanidosos, narcisistas, que generan un vacío en las otras áreas. Asimismo, las personas que se dedican exclusivamente a cultivar su mente, a cultivar sus emociones, a cultivar su voluntad, pueden volverse, si bien es cierto, eruditos, pueden volverse, si bien es cierto, científicos o conocedores absolutos, pero carecen muchas de las veces de una integridad total o carecen justamente de esa relación que Dios quiere para nosotros bajo los parámetros de Él, de esa caridad, de ese amor, de esa paciencia, de esa benignidad. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario hasta el momento. Seguimos. Vamos ahora un poco a tratar sobre las dificultades del alma. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en el ámbito psicológico o en el ámbito del alma, tanto en la mente como en las emociones y en la voluntad? Y aquí hay una de las cosas tal vez más importantes que se presenta como dificultad en el alma, que se llama la culpa.
La culpa que es algo que puede estar presente de tres maneras. Una culpa real, es decir, ante una situación evidente, ante una infracción, ante un pecado que hemos cometido, tenemos una culpa real, ¿no es cierto? Justamente fruto o como consecuencia de ese acto, pues sentimos una culpa porque es algo a lo cual nosotros hemos hecho y que no lo debíamos haber realizado. También hay la culpa imaginaria, que es aquella que de pronto nosotros podemos imaginarnos, podemos crearnos de manera artificial, por decirlo así, y es justamente como un ejemplo, aquella culpa que tienen, por ejemplo, los niños frente a una separación de los padres, pensando que por culpa de ellos se están separando, ¿no? Es algo imaginario, es algo que no es en verdad, pero ellos pueden tener una culpa imaginaria. Y asimismo, aquella culpa que permanece durante toda nuestra vida, a pesar de que Dios ya o Jesucristo dio su vida por nosotros para liberarnos y perdonarnos de nuestros pecados, muchas de las veces nuestros parámetros de exigencia son muy altos y no creemos en ese perdón de Dios. No creemos que Dios nos ha liberado de esa culpa. Y nos mantenemos en ocasiones de una manera sedentaria, por decirlo así, en esa culpa, pensando que Dios todavía no nos ha perdonado. Hermanos, Dios en la cruz perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿no? Y cualquiera dirá, bueno, entonces, viva la patria, como se dice, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer de mi vida lo que quiera, porque Dios ya me perdonó inclusive mis pecados futuros. No, contrariamente a lo que podríamos pensar, si bien es cierto, Dios ya nos perdonó esos pecados, pero no nos libera de las consecuencias. Las consecuencias son aquellas que generan fruto de una toma de decisión inadecuada. Dios nos perdona efectivamente a aquellas personas que están cumpliendo alguna pena. Dios de pronto ya les perdonó, pero la consecuencia de ese acto no las puede liberar. De hecho, están pagando justamente como consecuencia de esa acción que no fue la adecuada. Entonces, la culpa es justamente una de las dificultades que tiene el alma, porque no permite visualizar esas bendiciones y esos beneficios que Dios tiene para nosotros. También hay complejos de inferioridad, inseguridad, preocupaciones, dudas y temores. Inferioridad sintiéndonos menos, ¿no? Es decir, sin darnos cuenta que como hijos de Dios somos herederos, ¿no es cierto? En la palabra de Dios dice que somos nosotros nación santa, pueblo escogido, ¿sí? Real sacerdocio, dice, ¿no es cierto? Entonces, eso somos para Dios. Cuando muchas de las personas a través de un complejo de inferioridad puede pensar que no es merecedor del amor ni del perdón de Dios, pues eso no es verdad. Todos y cada uno de nosotros somos merecedores del amor de Dios, somos merecedores del perdón de Dios, siempre y cuando vayamos donde Él. Hay una promesa maravillosa que, bueno, no está aquí escrita, pero es un versículo maravilloso que a mí personalmente me ha calado mucho en el corazón, que está en Primera de Juan 1:9. No sé si alguien me puede ayudar. Primera de Juan 1:9. Primera carta de Juan, no Juan solito. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Por favor, Patricia. Gracias. Primera de Juan 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y si nos limpiará de toda maldad. Palabra del Señor. Gracias, Patricia, ¿no es cierto? Aquí dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay una clave, ¿no es cierto? Y la clave dice que le confesemos a Dios nuestros pecados, ¿sí? Y que Él nos va a perdonar, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Eso es algo maravilloso, algo que nosotros podemos hacerlo. Justamente el confesar nuestros pecados nos va a llegar de mejor manera a los pies de Dios para que Él los perdone y nos limpie de toda maldad. Y toda esa culpa, esa inferioridad, esa inseguridad, esas preocupaciones, esas dudas y esos temores, obviamente se van a desvanecer. Esas dificultades para el alma, esas dificultades para nuestra mente, para nuestras emociones y nuestra voluntad, van a desaparecer. En esta parte, en el alma en particular, en la dimensión psicológica que se la conoce también, puede estar también uno de los aspectos que más traicionan en nuestra vida. Generalmente nuestro buen criterio, nuestra inteligencia nos puede jugar una mala pasada conforme a las decisiones que tomamos. Nuestra voluntad generalmente está influenciada por nuestro conocimiento, por nuestra mente. Y cuando está directamente influenciada de esa manera, nuestras decisiones las podemos justificar en medida de nuestra conveniencia, ¿no es cierto? Entonces, en muchas ocasiones, como a mí me conviene cierta cosa, la decisión que tomo va a estar directamente relacionada a eso. Pero como decía al principio de la reunión, si nosotros creemos en la voluntad de Dios, si le creemos a Dios, preguntémosle a Dios qué piensa Él, qué cree Él, qué hiciera Jesús en este caso, qué hiciera Dios. Cuando estoy en la avenida y se me cruza un carro y se me sale mi lenguaje florido, ¿no es cierto? ¿Qué hiciera Dios en mi lugar? Cuando alguien a quien yo busco ayudarle me responde de mala manera, ¿qué hiciera Dios en mi lugar? Es justamente ese momento en donde nosotros debemos evidenciar ese amor infinito de Dios para con nosotros, entender lo que hizo Jesucristo en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Jesucristo murió en la cruz por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores, aún sin merecerlo. Y Él hizo ese sacrificio por nosotros. Pero muchos dirán, bueno, eso Jesucristo, porque Él es Dios y Él tiene ese poder. Pero recuerdan que decíamos al principio que una de las cosas que nos comprometemos cuando nosotros le reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, era escucharle ese sígueme, escucharle o hacer ese seguirle dejando todo atrás, dejando orgullos, dejando vanidades, dejando muchas de esas cosas atrás. Esta es la parte de la dimensión psicológica o la parte del alma dentro de los componentes del ser humano, ¿no es cierto? La mente, las emociones y la voluntad. Vamos a ver finalmente lo que es el espíritu. El espíritu como esa parte o ese componente que tiene esa directa relación con Dios. Y el espíritu está formado asimismo por tres partes importantes. La intuición, que es justamente percibir esas manifestaciones de Dios. Ya vamos luego a leer esas citas bíblicas que tenemos ahí como instrucción. La conciencia, que es el discernir entre el bien y el mal. Y la comunión, como esa intimidad con Dios, común unión, ¿no es cierto? Vamos a ver también cuál es el plan de Dios para el espíritu, y el plan de Dios para con nuestro espíritu es tener paz con Dios, a través de una intuición clara, activa y sana, a través también de una conciencia limpia y en armonía con Dios, y una comunión permanente con Él. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas en el espíritu, ¿no es cierto? Paz con Dios. Y así como veíamos hace un rato, la parte espiritual tiene tanto necesidades como dificultades. Dentro de las necesidades del espíritu está recibir vida. Y recibir vida como ese vivo ejemplo de que el espíritu nos hace vivir. El espíritu es lo que nos permite,
tener esa relación directa con Dios. Recibir el impacto del sobrenatural amor de Dios. No sé si podemos dimensionar, creo que aquí la mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de ser padres, ¿no? Y también hemos tenido, mejor dicho, todos tenemos la oportunidad de ser hijos. Y esa relación, obviamente, es una relación fraternal fuerte, ¿no? Y no sé si podemos dimensionar ese nivel de amor de Dios, ¿no? El amor de Dios de entregar a su único hijo para que muera en la cruz por nosotros. No sé si nosotros podríamos dimensionar ese amor tan grande de Dios para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él hizo ese sacrificio. Y si nosotros nos ponemos a pensar, pero creo que hasta nos estremece el pensar en entregar a uno de nuestros hijos por alguien que no se lo merece, por algún pecador, por alguien que no hace las cosas de bien. Ese nivel de amor, ese es el impacto sobrenatural del amor de Dios. Ese amor tan grande es el que Dios nos dio. Y esa es la relación espiritual que Dios quiere para con nosotros, una relación de amor, no una relación de miedo, no una relación de temor, no una relación de compromiso, no una relación de sticker, una relación de amor. Yo le creo a Dios y yo hago lo que Dios me pide por ese infinito amor que Él tiene para mí. Y ese amor es el amor que me mueve hacia hacer las cosas. No me mueve el temor, no me mueve el que si yo no hago tal cosa, Diosito me va a castigar. No me mueve el que si es que yo no hago tal cosa, pues cómo me verán mis amigos, ¿no es cierto? No me mueve el que yo quiero evidenciar lo que creo y me golpeo y me inclino y todas esas cosas. Obviamente no por mostrarme, sino que el amor de Dios, ese amor infinito que Él tiene para mí, es el que me mueve a hacer su voluntad. Es el que me mueve a cumplir sus instrucciones. Ese es el amor sobrenatural de Dios. Y otra de las necesidades del Espíritu es ajustar la conciencia a los parámetros de Dios. Veíamos hace un rato cuáles son los parámetros de Dios, ¿no es cierto? Y vemos que la conciencia es el discernir entre el bien y el mal. Y ajustar nuestra conciencia a esos parámetros, pues obviamente nos hace diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Cuando Dios nos pide que seamos pacientes, cuando Dios nos pide amor, cuando Dios nos pide ese dominio propio, tenemos que nosotros ajustar nuestra conciencia, ajustar ese nivel de discernimiento de lo bueno, de lo malo, para llegar justamente a esa conciencia total o a esa comunión con Dios. Vamos a mirar también un poco cuáles son las dificultades del espíritu, ¿no? Veíamos hace un rato cuáles son las necesidades y veíamos como esas necesidades de vida, como esas necesidades de reconocer ese amor infinito de Dios y esa necesidad de ajustar nuestra conciencia a esos parámetros que Dios ha puesto en nuestras vidas. Asimismo, vamos a ver cuáles son las dificultades que se presentan en el espíritu. La racionalización y la mente confusa. Muchas de las veces, cuando empezamos a racionalizar las cosas, cuando empezamos a poner nuestra razón por delante de las instrucciones de Dios, porque las instrucciones de Dios son determinantes, ¿no? Una instrucción de Dios dice, ama, y no dice, ama si es que se merece, no dice, ama si se porta bien, no dice, ama si es que te conviene, no dice, ama si es que te gusta, sino dice, ama, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a racionalizar, empezamos a poner en nuestra mente y decir, no, yo solo voy a amar a los que se portan bien conmigo, a los que están en mi mismo pensamiento, a los que creen lo mismo que yo, a esos voy a amar. No. El rato que empezamos a poner nuestra mente y nuestra racionalización, empezamos a distorsionar las instrucciones que tiene Dios. Dios dice, perdona. Dice, perdona. Cuando le preguntaron cuántas veces tengo que perdonar, dijo 70 veces 7, ¿no es cierto? Y no como el acto de multiplicar, sino como el acto infinito de perdonar. Y no dice también, perdona si es que de pronto estás de acuerdo. Perdona si es que de pronto esa persona en verdad tiene arrepentimiento. No. Dios dice, perdona, como esa acción
indiscutible, que no tiene razón, que no tiene fundamento, que no tiene racionalización ni una mente confusa, sino se perdona por ese ejercicio natural que Dios nos pide todos los días de nuestra vida. También la neurosis espiritual y la vida legalista. La neurosis espiritual como ese pensar o ese sentir de que todo tiene que ser espiritual. Yo tengo que tener un comportamiento espiritual, tengo que poco y más orinar agua bendita y hacer esas cosas que aparentemente le agradan a Dios como forma de expresión de nuestras vidas. A Dios lo que le interesa es la esencia. Veíamos hace un rato los parámetros de Dios, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros damos como fruto. ¿Sí? Más allá de evidenciar de cierta forma algunas de las cosas, ¿no? Así también la vida legalista, ¿no? Convertirnos nosotros en jueces en donde determinamos qué es lo bueno y qué es lo malo, a través de una vida legalista. Inclusive con mucho conocimiento de la palabra de Dios podemos decir, como yo conozco la palabra de Dios, yo puedo determinar lo que es bueno y lo que es malo. No, esa posición, el único que está apto para esa posición es Jesucristo, ¿no es cierto? Él es el único que nos puede juzgar y de hecho Él a su regreso dice que nos va a juzgar. Y esa actitud o esa vida legalista lo único que hace es distorsionar o generar una dificultad en nuestro espíritu. Veíamos esos tres componentes, cuerpo, alma y espíritu. Y de pronto muchos de nosotros nos preguntaremos, y bueno, ¿y qué tiene que ver con la sanidad del corazón? Y al entender que nosotros tenemos tantas responsabilidades en nuestro cuerpo, como tenemos responsabilidad en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro espíritu, esa integridad nos va a ayudar a tener una sanidad. Y el corazón es justamente ese vínculo que une nuestro cuerpo con nuestra alma y con nuestro espíritu. Y aquí es importante reconocer que el corazón es importante porque ahí es de donde emana la vida. En la palabra de Dios dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. De nuestro corazón mana la vida, de nuestro corazón nace la vida. La vida, esa vida que veíamos hace un rato, esa vida con propósito, esa vida que Dios tiene un plan perfecto diseñado para nosotros, tanto con un plan para nuestro cuerpo, como un plan para nuestra alma y como un plan para nuestro espíritu. Es importante reconocer que al nosotros estar diseñados de esta forma tripartita, Dios en su infinita sabiduría ha permitido que cada una de ellas cumpla un aspecto fundamental e importante para nuestro entorno. Podemos ver como un pequeño resumen que nuestro cuerpo, que es el que tiene la relación con el medio ambiente, nuestra alma, que es la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás, y nuestro espíritu, que es la relación con Dios, es justamente lo que Dios está buscando integralmente sanarnos, cuidarnos, protegernos, para a través de esa sanidad que nosotros le hemos llamado teoterapia, como el tratamiento de Dios, teo, Dios, terapia, tratamiento, como el tratamiento de Dios para cada uno de nosotros. Y el tratamiento de Dios no tiene otra cosa más que ver con ese convencimiento, con el saber que Dios está obrando en nuestras vidas y que Dios tiene planes y propósitos mayores y grandes para con nosotros. Voy a dejar de compartir un ratito, si quisiera conversar un poco sobre lo que hemos podido ver hasta aquí. Falta solo una pequeña parte de este taller de hoy en la noche, pero sí quisiera que podamos un poco conversar sobre estos tres aspectos que hemos logrado reconocer en esta noche, sobre los componentes de nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma y sobre nuestro espíritu. De pronto algo que nos llamó la atención, algo que de pronto hoy cambió un poco el concepto en nuestras vidas o algo que pudo facilitarnos. Buenas noches, Rubén, qué gusto saludarle.
Javier, muchas gracias. A todos los hermanos, buenas noches. No los pude saludar al inicio. Le felicito por su intervención y su taller. Realmente es muy agradable escuchar y volver a tener esos conocimientos un tanto teológicos, ¿no? Porque eso es lo que son. Ha sido muy interesante para mí, se han aclarado muchas cosas y algo tal vez que pueda contribuir, digamos así. A veces alguien me preguntaba en una de las preparaciones hace unos años cuál era la diferencia entre el alma y el espíritu y lógicamente yo acudía con Ivancito a una de las preparaciones de nuestro guía espiritual en ese tiempo y él nos decía que la diferencia justamente viene dada por la historia de la humanidad, la historia de las traducciones de los lenguajes. El alma viene de psique, del griego, y justamente es por eso que se hizo más hacia la mente, como usted bien nos habla en la explicación. Y el espíritu, en cambio, más bien es un término hebreo, un término propio de nuestro Jesús, que habla del hálito, del aliento. Entonces, usted ha explicado muy bien esa diferencia y a veces sí nos cuesta en el catecismo, digamos así, esa diferencia, pero realmente queda muy claro con su explicación esa diferencia entre alma y espíritu, que ambas son importantísimas en el ser humano, pero es el espíritu realmente el que se conecta con Dios. Y a veces la mente y el psique, que le digo, es muchas veces hasta el enemigo, porque al no estar tranquila es la que alborota, digamos, todo. Yo le agradezco mucho por su aclaración y para mí ha sido muy enriquecedor todo este taller, Javier. Gracias, Rubén. Muchas gracias. En realidad, inclusive al alma se le conoce como la loca de la casa, ¿no? Como se conoce comúnmente, justamente porque en ocasiones nuestras emociones, nuestros sentimientos nos pueden jugar una mala pasada, ¿no? Casualmente, muchas de las veces, las personas que se dedican a cultivar y desarrollar la mente como tal, el conocimiento como tal, abandonan ciertos aspectos fundamentales de la vida, ¿no? Se pierden nociones tanto del espíritu como del cuerpo. Como decía hace un rato, pueden ser eruditos en una materia, pero lamentablemente vacíos en la parte espiritual y más aún en la parte del cuerpo, ¿cierto? Muchas gracias, Rubén. Tal vez alguien más que quiera comentarnos algo que de pronto le llamó la atención o algún comentario sobre lo que hemos visto hasta el momento. Y hay algo importante también, ¿no? Algo importante que debemos reconocer. Como decía hace un rato, el diseño de Dios es un diseño perfecto. En su palabra mismo dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y en ese diseño, Dios en su infinita sabiduría colocó en nosotros estos tres aspectos fundamentales para que nosotros podamos desarrollar. Y no sé si se fijaban en la figura a los dos laterales estaba cuerpo y alma y en la parte superior estaba el espíritu. Entendiéndose como esa parte superior, esa relación con Dios que desencadena en beneficios para las otras partes. Es decir, cuando nosotros tengamos una comunión con Dios, cuando nosotros tengamos esa conciencia limpia, esa conciencia que le agrada a Dios, cuando tengamos esa intuición de saber lo que Dios quiere para nuestras vidas, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, asimismo van a tener ese control, van a tener ese beneficio, van a tener esa salud. Y fruto de esa salud, como bien nos explicaba hace un rato el doctor Pablito, nuestro cuerpo va a tener beneficios, es decir, nuestro cuerpo se va a mantener saludable, no vamos a somatizar enfermedades porque justamente fruto de un espíritu con comunión, una mente renovada, una mente que esté ajustada a los parámetros de Dios, vamos a tener un cuerpo saludable, un cuerpo sano, es decir, una vida integral. Entonces, esta integralidad que Dios quiere para nosotros justamente está basada desde el espíritu hacia nuestro cuerpo. Bueno, terminemos, ya nos falta poquito, perdón, me he ido un poquito del tiempo, les pido perdón para
terminamos en unos 10 minutitos nada más. Como veíamos, esta es la parte integral que hablaba hace unos minutitos, y de eso es lo que vamos a ver ahora, el corazón. Como veíamos hace un rato, el término teoterapia es la terapia de Dios, y es justamente ese tratamiento que quiere dar Él para nuestras vidas. Aquí hay un versículo clave en la Biblia, si alguien me puede ayudar, por favor, con Romanos capítulo 12, versículo 2. Es algo que influye directamente para nuestras vidas. Si alguien me puede ayudar, por favor. La carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Alguien tiene? Listo. Por favor, Fabricio. Gracias. Romanos 12, 2. 2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Muchas gracias, Fabricio. Dice, no imiten o no sigan las conductas o las costumbres del mundo. Más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas y las cambie. Las cambie la manera de pensar, dice, ¿no? Cambie la forma de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hace un rato hablábamos de los parámetros, ¿no es cierto? De esos parámetros que nos pone el mundo y los parámetros que nos pone Dios. Y aquí claramente San Pablo escribe a los romanos y escribe claramente y les aconseja, les dice, no imiten las conductas del mundo, no sigan lo que hacen en el mundo. Más bien cambien esa forma, ¿cierto? ¿Por qué? Justamente porque si no fuera de esa manera, no conociéramos la voluntad de Dios. Y aquí tiene mucho que ver con los pensamientos, lo que hablábamos hace un rato, la transformación y renovación de nuestra mente. El ciclo que siguen los pensamientos. Hablábamos hace un rato que los pensamientos nos llevan a un sentimiento, a una acción, eso nos lleva hacia un hábito y eso puede generar en nuestro destino. En nuestras vidas los frutos son los resultados y para cambiarlos debemos ir siempre a la raíz, que es el corazón. Ahí está el lugar en donde nosotros debemos cultivar justamente esos principios de Dios. No sé si podemos también leer, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 11 y 12. Ahí dice 12 en la pantalla, pero en realidad es 11 y 12. ¿Alguien tiene ya? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11 y 12. No. Yo tengo, les voy a leer, ¿ya? Dice, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y lo que Dios en su palabra nos habla sobre quién es Jesús, dice que la piedra que desecharon los constructores ahora es la piedra angular. Y Dios justamente en su palabra lo que nos quiere manifestar es justamente que Él, a través de Él, podemos hacer esta transformación y renovación de nuestra mente, ajustándonos a sus parámetros,
obedeciendo y cumpliendo sus instrucciones. Y reconociendo que lo que Él nos ha dado en sus instrucciones es justamente por ese amor que hablábamos hace un momento. Él nos ama tanto que nos quiere ver mejores. Él nos ama tanto que quiere una renovación para nuestra mente, porque Él conoce que en nuestra mente está la raíz de muchas de las dificultades y muchas de las cosas que nos pueden suceder en nuestra vida. Y vamos a ver qué tiene que ver también con el corazón. El corazón es nuestro verdadero yo. Cuando alguien está en la calle, ¿no? Y le llama y le dice, Fabricio, Fabricio, y se da la vuelta, ¿no? Y dice, yo, ¿no es cierto? ¿A dónde se apunta generalmente? Esto se apunta al corazón, ¿no es cierto? Cuando hacemos ese ejercicio le dice, hey, amigo, amigo, y se da la vuelta, dice, a mí, yo. Generalmente se apunta al corazón, ¿no es cierto? Es nuestro verdadero yo. Es el punto de enlaces en donde se enlaza el espíritu y el alma, el que permite o impide adorar, escuchar y obedecer a Dios. Siempre el corazón ha estado representado bíblicamente o representado por Dios justamente como ese centro de acción. Muchas de las veces o científicamente nosotros hemos determinado que nuestra mente o que nuestro pensamiento es la que nos lleva, la que nos guía. Pero Dios nos ha diseñado que el corazón sea justamente el lugar en donde nosotros pongamos todas nuestras intenciones para actuar. Y es el lugar en donde confluyen tanto el espíritu como el alma. Es el lugar en donde nosotros vamos a cultivar. ¿Y cómo lo vamos a cultivar? Y vamos a cultivarlo como Dios quiere, ¿no es cierto? Y veamos de qué nomás es lugar el corazón. El corazón, perdón, es el lugar de varias de las cosas que nosotros vivimos cotidianamente. Es el lugar del dolor, es el lugar de los afectos, es el lugar de la voluntad, es el lugar de la sabiduría, es el lugar de los deseos, es el lugar del entendimiento, es el lugar de la fe y es el centro de nuestras emociones, es el centro de la personalidad del hombre. Voy a hacer una captura de esta pantalla y les voy a compartir en el grupo, porque aquí hay algunas citas bíblicas que explican claramente por qué el corazón es el lugar de todos estos. De pronto podamos leamos el lugar de la sabiduría. Leamos, por favor, Proverbios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Veamos qué dice sobre la sabiduría, qué dice del corazón y la sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Alguien tiene? Por favor, Fabricio. Entonces comprenderás lo que es justo y honrado, lo que es recto y conduce a la felicidad. Entonces entrará la sabiduría en tu corazón y el saber será tu alegría. Vemos ahí justamente que entrará la sabiduría en tu corazón, dice, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para comprender lo que es correcto, lo justo y lo imparcial. Vemos que el corazón es el lugar de la sabiduría. Y así también podemos ver que es el lugar de los deseos, del entendimiento, de la fe, del dolor, de los afectos, de la voluntad, y es el centro de nuestras emociones, es el centro de la personalidad del hombre. Como digo, voy a hacer una capturita y les voy a compartir para que podamos nosotros leer. ¿Por qué es importante que todas estas citas bíblicas que estamos leyendo hoy la podamos nosotros llevar a nuestra mente, a nuestro corazón? Es importante justamente porque esa es la base en donde nosotros podemos fundamentar, este taller. Es decir, este taller puede de pronto
ser instructivo, puede de pronto ser tal vez descriptivo, pero lo importante es de que cumpla la función que hablábamos desde el principio, ¿no? La teoterapia, como ese tratamiento de Dios. Y Dios, el único tratamiento que nos puede dar es a través de su palabra, ¿no es cierto? Es ahí en donde está el mensaje, es ahí donde está la esencia. Es por eso que todos y cada uno de los conceptos por los cuales estamos nosotros desarrollando está fundamentado en lo que Él nos dice en su palabra. Y no como un conocimiento netamente instructivo, sino como algo que le llevemos a nuestro corazón, para que una vez que le llevemos a nuestro corazón la podamos hacer parte de nuestra vida, porque esa es la esencia que buscamos, ¿no es cierto? El convertirlo en ese fruto del Espíritu Santo, que es el que conversábamos al inicio de la reunión. Finalmente, como veíamos hace un rato, el corazón como el enlace entre espíritu y alma, es justamente la que está, el corazón es el que está en medio de esos tres componentes que hoy hemos podido revisar y podemos determinar. La mente es la encargada de interpretar y hacer comprensible la voz de la conciencia. Y entre ellas está el corazón, que no solo es el nexo, sino el filtro. Por ello debe estar limpio y es lo primero que debe estar sanado y cuidado. Vamos a ver esta última cita bíblica que está en Proverbios 4:23, que es algo importante que Dios nos dice en su palabra. Es algo que hemos estado conversando en esta noche. Proverbios 4:23. ¿Alguien tiene? O les leo lo que yo tengo aquí. Dice en Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Otra versión dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Nuestro corazón, ¿no es cierto? Porque de ahí sale la vida, nuestras intenciones están ahí. Esto es, queridos hermanos, este capítulo 3, como le decía a Fabricio al principio, este tallercito es un poquito medio largo y lo hemos dividido en cuatro secciones o en 4 partes. Hoy hemos tenido la oportunidad de conocernos integralmente cómo estamos compuestos, para a través de ese conocernos poder descubrir cuáles son los planes que tiene Dios para nuestras vidas. En el capítulo final vamos a ver justamente todo el desenlace de lo que el corazón y cómo en medida de que cuidemos nuestro corazón, cómo puede determinar nuestro comportamiento y nuestra vida. Vamos a ver también cómo tenemos que cuidar nuestro corazón y también cómo tenemos que sanar nuestro corazón cuando se encuentre afectado. No sé si algún hermano tiene alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, alguna observación. Pues encantado. Yo, bueno, Javiercito, realmente agradecerle de todo corazón por todo este material que ha sabido hacernos llegar a nosotros, queridos hermanos. Sabemos que muchos hogares, muchas familias estamos pasando por situaciones bastante difíciles. Quizás muchos corazones quebrados, muchos corazones rotos, pero yo creo que en el mensaje, en estos 3 talleres que hemos visto ya con Javiercito, nos ha dado las herramientas y está todo en eso, ¿no? En la palabra de Dios. Quizás añadiendo un poquito, pues hay un versículo bíblico que nos dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. No me recuerdo bien en qué parte está, pero es que somos llamados a eso, hermanos, pues a que nuestro corazón sea un corazón puro, corazón sincero,
pero ya lamentablemente hemos visto que en esta pandemia muchos hogares se han destruido, se están destruyendo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está siendo quizás sincero con nosotros mismos, ¿no? Pero yo de mi parte, gracias Javiercito, son herramientas que Dios nos pone, ¿no? Y en esta noche, pues, y estas últimas 2 noches que hemos tenido con ustedes, este taller, pues yo creo que ha sido de mucho provecho, como dice nuestro hermano Rubencito, y qué gusto, eso nada más, quería yo añadir a todo este maravilloso material. Y a todos los hermanos, infinitamente gracias. Gracias por este espacio. Gracias, Fabricio. En realidad, la sanidad de corazón va más allá va más allá de acciones, va más allá de decisiones. Yo creo que va hacia una convicción. Como hablábamos al principio, tal vez lo que más me ha llenado esta noche es el poder al principio reconocer algo maravilloso. La diferencia que hay entre creer en Dios y creerle a Dios. Y esa diferencia, ese paso que se llama fe, tal vez es la esencia total o debe ser la esencia total de nuestra vida. En la Biblia, en Hebreos 11:1, habla claramente de lo que es la fe. Y dice que la fe es justamente la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y tener esa certeza de lo que no se ve, eso es creerle a Dios. Tener esa convicción de lo que se espera, eso es creerle a Dios. Y ese es uno de los principios, o ese es uno de los compromisos a los cuales nosotros hemos adquirido cuando hemos decidido seguirle a Dios, seguirle a Jesús. La fe. Ese creerle viene en el paquete original del seguirle a Dios. Y ese paquete original es el que debemos precautelar todos los días. Pero ahora también es importante reconocer que cuando nosotros nos equivoquemos, cuando nosotros cometamos un error, contrariamente a lo que cualquiera puede decir, no tengo cara para verle a Dios, no tengo cara porque le he fallado. Dios nos dice algo, y así como hizo ese padre a ese hijo pródigo, salió al encuentro a abrazarle, a dignificarle, a ponerle el anillo, a ponerle el calzado. Así también sale Dios cuando nosotros decidimos regresar a Él. Cuando decidimos regresar, a veces sucios, malolientes, a veces habernos revolcado con los cerdos, como dice la palabra de Dios, sale ese Padre bueno a recibirnos con los brazos abiertos. Esa esperanza y esa certeza también tenemos que vivirla, que Dios es así. Dios sale a nuestro encuentro, pero requiere que hagamos nosotros una reflexión. Cuando el hijo pródigo estaba queriendo comerse la comida de los cerdos, reflexionó y pensó y dijo algo clave. Los empleados de mi padre comen mucho mejor que lo que estoy yendo a comer yo. Así es que regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Y esa acción es la que hizo la diferencia, sumado a que llegó y el Padre lo recibió. Entonces, si bien es cierto, nuestro compromiso es grande, pero también el compromiso es de que el momento en que nos equivoquemos, en el momento en que tomemos una mala decisión, hacer lo mismo que hizo el hijo pródigo, reflexionar y regresar a la casa del Padre, que es el lugar en donde siempre debemos estar. Eso, mis queridos hermanos, quiero agradecerles por su atención, por su tiempo. Quiero pedirles de favor que no nos desconectemos del desenlace final. Nos hemos visto los 3 capítulos, no nos quedemos sin el capítulo final. Oportunamente Fabricio, Ivancito les va a mandar la invitación. Y así como empezamos con una oración, si es que no hay algún comentario o
o alguna consulta, pues terminemos también con una oración pidiéndole a Dios y al Espíritu Santo que lo que hoy nos ha mostrado Dios, la llevemos a nuestro corazón y la pongamos por obra. ¿Nos iba a comentar algo, Ivancito? No, yo. No, perdón, como desactivó su micrófono, pensé que nos iba a comentar algo. No, lo que pasa es que Gustavito tuvo algún problema de la computadora y Ahí se desconectó. me pide que les pida disculpas y que se describe usted momentáneamente, se actualizó sin querer la computadora. Por eso nomás. Y está en Mateo 6, del 19 al 23, donde está el corazón, hay un tesoro. Gracias, mi querido Benjito, muchas gracias. Queda como tarea. No sé si Fabricio nos puede ayudar con la oración final. Bien. Gracias. Agradecerle al Señor en este momento. Pues, Señor, tú nos has iluminado, pues, por medio de nuestro hermano, por medio del Espíritu Santo. Agradecerte infinitamente, Señor, porque tú has estado presente en esta noche. Ahora, en este momento, Señor, que nos disponemos a descansar, pedirte que nos llenes de fortaleza, Señor, que sanes nuestras heridas, que sanes nuestros corazones, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder entender un poco más tu palabra y quizás ir más allá, poder entender quizás también a nuestros prójimos, como tú nos dices, Señor, en tu palabra, que primero tenemos que amarte a ti, Señor, y amar también a nuestros prójimos. Gracias, Señor, por todos tus mensajes en esta noche. Bendice a todas nuestras familias de manera especial, Señor. Gracias, gracias infinitas, Señor, por estar con vida, Señor, por estar aquí presente, Señor. En agradecimiento, Señor, humildemente, Señor, elevamos esa oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Una linda noche, hermanos. No sé si, Ivancito, tenemos algún aviso o algo. Gracias, Javiercito. Gracias, Javiercito. ¿Algún aviso parroquial, no? No es refrigerio. No es refrigerio. No hay agüita. Más bien, gracias, Javier. Ha sido una reunión muy importantísima, ¿no? Y tenemos la cuarta. Entonces, la cuarta ya estaremos contigo, pues, Fabricio. A ver cuándo. Yo creo que es lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que en las 2 o 3 semanas más ya hablaremos contigo, Javier, para que nos des esa, no la última, sino más bien, creo yo, terminando las 4, sería el principio, para seguir en este caminar, ¿no? Seguir luchando y sintiéndonos, ¿no? Que cada uno de nosotros somos importantísimos, muy importantes. Eso nomás, gracias, Javier. Entonces ya estaremos, Fabricio, contigo y después, obviamente, con Gustavo, que claro que sí, de salir para coordinar. Agradecerles. Feliz Día del Padre a todos ustedes. Gracias, hermanitos. Gracias a ustedes. Gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo.